Bien, estábamos en el método de nudos. Y para recordarlo muy rápidamente, vamos a... eh, para recordarlo muy rápidamente, vamos a ver un ejercicio que nos piden obtener voltaje y potencia en cada resistencia, y el circuito es el siguiente. Este es el circuito. Entonces, como habíamos dicho, el método indica que lo primero que hay que buscar es el nodo de referencia, y eso significa entonces elegir de alguno de estos nudos uno que sea la tierra o la referencia. Entonces el voltaje en ese nudo lo hacemos cero y todos los otros los medimos respecto de ese nudo de referencia. El método decía que el mejor candidato, porque todos son buenos candidatos, pero el mejor candidato es aquel que reúne la mayor cantidad de ramas. En este caso, este nudo de la izquierda reúne 3 ramas, el nudo del centro 3 ramas, el nudo de la derecha 3 ramas y el nudo inferior 3 ramas. Por lo tanto, todos tienen exactamente las mismas posibilidades. Solo yo digo por malformación, elegimos el nodo inferior, lo vamos a elegir como nodo de referencia, aun cuando pudiese ser cualquiera de los otros. Pero para el desarrollo del ejercicio vamos a elegir este nudo de abajo como nodo de referencia. Y entonces al resto de los nudos le colocamos un nombre de nudo, B1, B2 y B3. Entonces tienen nombre de nudo. Recuerden que este nudo B1 está referido, esto como si fuese una fuente, referida hacia el nodo de referencia. Están medidos los voltajes respecto al nodo de referencia. Bien, ya tenemos los nombres de los nudos, y ahora el método decía que teníamos que aplicar en cada uno de estos nudos la ley de corrientes de nudos de Kirchhoff, y para ello necesitamos definir los nombres y direcciones de las corrientes de rama. Y para ello aquí se han elegido arbitrariamente, recuerden que esto es absolutamente arbitrario, la dirección y el nombre. Aquí se han elegido esos tres, después en el nodo B2 esa corriente y en el nodo B3 esas dos corrientes. Lo que totaliza entonces las 6 corrientes de rama que existen en este circuito. Como decía, estas corrientes son arbitrarias las direcciones y los nombres, por lo tanto nadie puede decir que esto esté malo. Así se definieron y así continuamos haciendo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a plantear estas corrientes de nudo, ¿ya?, en cada uno de los nudos que tenemos, y entonces vamos a decir aquí que en el nodo B1 la suma de las 3 corrientes en este caso salen del nudo, por lo tanto es igual a 0, la suma de las 3 corrientes igual a 0. Sabemos que no puede ser así que las 3 corrientes salgan del nudo, al menos una de ellas tiene que entrar al nudo, por lo tanto alguna de ellas va a tener signo menos, lo más probable. En el nodo B2, fíjense, tenemos la corriente I5 e I2 están entrando, la corriente I4 están saliendo, luego I2 más I5 igual a I4, y en el nodo 3 tenemos que la corriente 1 entra y salen I5 y 6. Entonces, I1 igual a I5 más I6. De esa manera entonces están planteadas la sumatoria de las corrientes, o la ley de corrientes de Kirchhoff está planteada en cada uno de los nodos. ¿Ya? Nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Bien, lo que viene a continuación es escribir cada una de estas corrientes, I1, I2, I3, I4, I5 y I6, en función de los voltajes B1, B2, B3 y de las fuentes que tengamos aquí, y de los parámetros del circuito. Entonces, para ello, yo el otro día les enseñé una regla mnemotécnica, ¿no es cierto?, que decía, por ejemplo, para el caso de I1, todas las fuentes que empujan a la corriente I1 en el sentido que está dibujado, van a ir positivas, y todas las fuentes que empujan a la corriente I1, en este caso que vaya en sentido contrario, toman el signo negativo. Y se divide por la suma total de resistencia que tenga la rama. Entonces, en este caso, I1 debe ser B1 positivo, ¿no es cierto? Porque B1 está empujando la corriente I1 para allá, más 22, B2 también está empujando la corriente que venga en este sentido hacia la derecha, pero B3 empuja la corriente hacia la izquierda. Luego debiese ser aquí B1 más B2 menos B3, y dividido por la suma de las resistencias que hay
en la rama. Y en la rama tenemos 6 más 3. Por lo tanto, vamos a tener que I1 es B1 menos B3 más 22 dividido por 9. En el caso de I2, lo mismo, B1 menos B2, pero 15 aquí también se opone a la circulación de I2 en el mismo sentido, por lo tanto va a ser B1 menos B2 menos 15, B1 menos B2 menos 15 y dividido por la impedancia, por la resistencia de la rama, que es 2. ¿Cuánto sería el valor de I3? ¿Cuál sería la forma que debiese tomar la corriente I3? Esta que está aquí. A ver si alguien o me la dice por audio o me la cuenta por el chat. Sería B1 menos 10 dividido en 1. Perfecto. B1 menos 10 dividido. Muy bien. I3. I4. 6 sería B2 menos 12 partido 4. Muy bien. En el caso de la corriente I3 es preferible mantener este 1 para que simbolice a la resistencia, ¿no? Y no, porque aquí podemos decir matemáticamente hablando que 3 igual a B1 menos 10, pero esto es como uno lo podría leer o alguien lo podría entender como que la corriente es igual a un voltaje, y eso no es así. Tenemos voltaje dividido por resistencia, por lo tanto la división es corriente, ¿no? Bueno, un detalle. Muy bien, y 5. B3 menos B2 dividido en 5. Muy bien. Y 6 por último. B3 menos 20 partido en 7. Perfecto. 3 menos 20 dividido 7. Ok, ahí estarían entonces todas las ecuaciones o las relaciones entre los voltajes de nudo y las corrientes de rama, ¿ya? Entonces hemos escrito las corrientes, ustedes han escrito las corrientes de rama en función de los voltajes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que cada una de estas relaciones las reemplazamos aquí en las ecuaciones de los nodos y vamos a obtener entonces el sistema de ecuaciones del circuito completo. Entonces para ello tenemos aquí las relaciones y aquí está entonces B1 menos B3 más 22 de igual 9 que era I1, etc. Ahí tendríamos las correspondientes al nodo B2 y aquí tendríamos las correspondientes al nodo B3. El método continúa entonces diciendo que ahora hay que ordenar el sistema de ecuaciones y resolverlo. Entonces, ordenando el sistema de ecuaciones significa, perdón, significa escribir las ecuaciones de esta manera. Primero, la variable B1 con todos los términos que lo acompañan, en este caso, por ejemplo, un noveno, un medio, 1 dividido por 1. Luego la variable B2, luego la variable B3, y al otro lado signo igual todos aquellos valores que no tienen relación directa con los valores, o sea, que no forman parte, no se pueden, digamos, asociar con ninguno de los voltajes. Entonces tenemos de esa manera la primera ecuación. Eh, ¿Cómo sería la segunda y la tercera ecuación? Sería B1 por un medio. eh, sí, Ya, B1 por un medio. ya, eh, Más B2, o sea, sí, más B2 por menos medio, menos un quinto y menos un cuarto. ya, Y B3 sería por un quinto. ok. Igual a para que sea ecuación, Igual a menos 12 cuartos. nada más. Más 15 medios. Eso. Ok, ya, vamos a multiplicar todo por menos 1. Entonces vamos a tener menos B1 medio por un medio, más B2
un medio, un quinto, un cuarto, menos B3, un quinto, y menos 15 medios más 12 cuartos. Ok. Eh, Fíjense un detalle que en la forma que estoy escribiendo las ecuaciones aquí es que la diagonal principal sea positiva, digan B1, B2 aquí es positivo, y el resto de los valores que sean negativos. B1 solamente es positivo, B2 y B3 aquí son negativos. Aquí en la diagonal principal sería B2 positivo, B1 y B3 negativo. Ya, de esa misma manera entonces, ¿cómo sería la ecuación B del nodo 3? Sería menos B1 por 1n, ¿Ya? em, menos, menos B2 por un quinto, Ujú. sí, se lo paso a la izquierda, y el B3 quedaría positivo, como usted dice, eh, por un noveno, mm, más un quinto y más un séptimo. A ver, Creo igual que a, sí. Igual a menos 20 séptimos, menos 22 novenos. Hágalo. perfecto. A ver, bueno, aquí se pasó más 22 novenos y más 20 séptimos. Ya, ok, entonces tenemos menos 21 noveno. Este lo pasamos a este lado del signo igual, queda más, bueno, este veo para el otro lado, este para el otro lado, entonces me queda menos 20, menos 21 noveno, menos 20, menos B1, menos B2 un quinto, más B3 un noveno, un quinto, un séptimo. Y igual 22 novenos más 20 séptimos. Entonces este es nuestro sistema de ecuaciones. Si este sistema de ecuaciones nosotros entonces ahora lo llevamos a una calculadora, entonces el resultado debe ser una cosa como esta. Si ustedes esto lo llevan a una calculadora, lo podemos resolver el problema. Veamos, aquí tengo una calculadora. Ya, aquí tengo la calculadora. Entonces le voy a pedir, a ver, para aquí. Voy a pedir a la calculadora, voy a colocar la pantalla más grande, ahí me la pueden apreciar mejor. Entonces lo primero que le voy a pedir a la calculadora es que me permita las ecuaciones, o sea, aquí 1 y tenemos 3 incógnitas, por lo tanto es 2, 3 incógnitas. Entonces el A1 es un noveno, entonces va a ser un noveno más un medio, más un medio y más, yo sé que el 1 partido por 1 es 1, pero para todos los efectos lo voy a colocar aquí, 1 sobre 1, y tenemos entonces los términos de B1, luego voy a tener menos un medio, luego voy a tener menos un noveno. Ah, creo que me equivoqué, pues si no me puse el menos en la anterior, no me fijé. Sí, sí, lo coloco. Le puse, ya, no lo retuve en la mente. Y un noveno, y después al otro lado signo igual, menos los 22, 22 novenos, más los 15 medios, más los 10 divididos, que era el último dato allá arriba. Tenemos la primera ecuación, la segunda ecuación va a ser menos un medio, o sea, todos los factores, ¿no es cierto? Menos un medio más, y aquí tengo un medio, más un quinto, más un quinto, más un cuarto, un medio más un quinto más un cuarto, voy a tener menos un quinto, el B3, menos un quinto, B3 menos 15 medios, y más 12 cuartos,
12 cuartos. Y el A3 me diría menos un noveno, menos un noveno, menos un quinto, y más un noveno, más quinto, y más un séptimo. Claro que aquí tengo un error, más. Un séptimo, un noveno, un quinto más un séptimo. Y finalmente el último valor, los 22 novenos más los 20 séptimos. Si no nos hemos equivocado, tenemos los resultados. 12.13, 23, le vamos a pedir 4 decimales, no, que no nos tanto. 4 decimales, 12.1323, 12.1323. El I, que sería el último, el segundo valor, el B2, en otras palabras, 5.2160. 21.61, 21.26, aquí hay un error. Aquí probablemente como tiene un error. Y el último caso, 16.9458. Puede que haya un error al anotarlo, alguna cosa así. Veamos. Hizo los cálculos al tiro. Menos, 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 más, menos. Ya, menos, menos, positivo, positivo. 5.21, 61, 21, 26. Puede que esto haya sido 60. Este es el último dos dígitos, solo que están mal. Bueno, pero si ustedes ven, lo que hemos encontrado son los valores de las variables B1, B2 y B3, que son nuestras incógnitas en este caso. Entonces, entonces ahora lo que podemos hacer es, aquí están los valores, y empezar entonces a calcular los valores de I1, según las ecuaciones que ya vimos, ¿ya? I2, I3, I4, I5 e I6. De esa manera, entonces hemos obtenido todas las ecuaciones, perdón, todas las corrientes de rama. Hemos conocido todas las corrientes de rama. Y conociendo las corrientes de rama, entonces podemos conocer los voltajes, las potencias en cada uno de los elementos. Y tenemos entonces conocido el circuito. Ese es el método nuevo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta? No, parece que no hay dudas ni consultas. Todo bien por mi parte, bro. Ya. Les voy a enseñar un método mnemotécnico para plantear las ecuaciones de nuevo. Es decir, si ustedes se fijan, en el caso anterior aquí, para plantear este sistema de ecuaciones, este que es el sistema de ecuaciones de nuevo, a esto yo le llamo sistema de ecuaciones de nuevo. Para poder plantear esto seguimos varios pasos. Entonces les voy a plantear un método que me permite llegar directamente a estos valores, ¿ya? A este sistema de ecuaciones. Y nos vamos a olvidar de todo el resto. Entonces fíjense cómo lo vamos a hacer. Aquí tenemos el mismo circuito con el mismo nodo de referencia y los mismos nombres de los restos de los nodos. Entonces voy a salirme de aquí y tengo que escribir. Entonces voy a insertar una ecuación aquí. Aquí tengo la ecuación. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Me paro en el nodo P1. Aquí estoy, dentro del circuito, en el nodo P1. Entonces yo digo, el nodo P1 llegan por este lado una segunda rama y una tercera rama. 3 ramas llegan a este nuevo B1. Entonces digo B1, B1. Y le voy a decir esto va a ser factor de. Y digo,
el inverso, o bien digo, el inverso de la suma de todas las resistencias que llegan a este nudo B1 por todas las ramas en forma independiente. Es decir, aquí yo digo que aquí llega, a la parte de arriba, llega una conductancia que es de 3 más 6. ¿Por qué de 3 más 6? Porque están en serie, 3 y 6 están en serie, ¿no es cierto? Luego, por la rama que conecta B1 con B2, accede a este nudo, se conecta a este nudo, se conecta a este nudo, esta resistencia de 2. Luego, como es el inverso, tengo que escribirlo aquí con esta forma. Como es el inverso, entonces más 1 dividido por 2. Y me falta la rama de abajo, entonces también yo sé que es un inverso, entonces escribo el inverso, y este es 1 dividido por 1 debido a que la resistencia vale 1. Y la vamos a escribir ahí, la vamos a dejar así escrita para que no se nos olvide que viene de esta resistencia. Aquí, y no hay más elementos que se unan con el nodo, solamente esos tres. ¿Ok? Entonces ahora digo, ya cuando no hay más, cierro paréntesis y ahora veo qué camino debiese seguir si yo quisiera llegar desde B1 hasta B2. Entonces, si aquí voy a colocar siempre signo menos B2, ¿qué camino? Este camino de aquí que conecta B1 con B2. ¿Cierto? Y en este camino entre B1 y B2 hay un medio de resistencia, o sea, el inverso de la resistencia es un medio. Entonces colocamos ecuación aquí, un medio. Un medio. Y no hay más. Y no hay más. Cerramos paréntesis, menos B3, que sería lo que nos estaría quedando entre B1 y B3, porque no se considera este es el nuevo referencia, no se considera, sino que se considera hacia los demás que tienen nombre. Entonces vamos a tener B3, 1 dividido por 6 más 3. ¿Ya? Porque ese es el recorrido. Entonces, paréntesis, 1 dividido por 1 dividido por 3 más 6, que es el valor en serie el valor en serie de estas dos resistencias que van por el camino superior. ¿Ya? Y ahí tengo una parte. Y luego digo, esto tiene que ser igual a, y ahora digo al otro lado, el signo igual van a ir las fuentes. Entonces, me vuelvo a parar aquí en el nodo de 1 y miro por este camino, miro si hay una fuente de, de voltaje que esté en el camino. Entonces, al mirar por aquí, yo digo, sí, hay una fuente de voltaje, que es la de 22, pero que yo le veo el signo menos. Recuerden que el signo menos es el trazo más cortito de una corriente continua, de una fuente de corriente continua. Entonces, este es el menos y al otro lado está el signo más. Entonces, aquí yo puedo decir que esto va a ser igual a, y vamos a colocar ahí. Entonces, va a ser menos 22 y dividido por la suma de todas las resistencias que hay en el camino, en este caso en la rama, dividido por 3 más 6. Luego miro por este camino, estoy parado aquí, miro por aquí, y al mirar hacia B2, veo que está la fuente de 15 y veo el signo positivo de la fuente de 15. Por lo tanto, voy a colocar más los 15 de la fuente, ¿no es cierto? Dividido por los dos, que es la conductancia, en este caso va a ser la conductancia porque es el inverso de la resistencia perdón, la conductancia de lo que hay en todo el camino. Y por último me queda B1 con respecto a tierra, que es la fuente de 10, y veo el lado positivo de la fuente de 10. Entonces le pongo aquí más 10 y divido esto por la resistencia, y en este caso es 1. Y se terminó el método. Aquí entonces he planteado 18. Yo aquí he planteado la primera ecuación de, no sé por qué me sale eso,
No, dejémosla. Ya, la primera ecuación de nuevo. Veamos si es cierto. Vamos a traer, como lo teníamos calculado ya, vamos a ir a esta para compararlo. Y vamos a copiar y le vamos a decir aquí. Vamos a pegar aquí. Ya, ahí no. Y les comparamos. B1, un noveno, 3 más 6, 9, medio, 1 partido por 1, medio, 1 por 9, 22 noveno, menos 15 medio y 10 partido por 1. Entonces las ecuaciones son exactamente iguales. Ya logré la ecuación del nodo 1. ¿Se entiende la idea? No sé por qué no me deja el paréntesis el signo de dicción. Vamos a plantear la ecuación número 2. Entonces insertamos una ecuación que dice esto, no. Nos paramos en B2 entonces y decimos aquí B2. Fíjense, todas las resistencias que exceden al nodo B2, esto, recordemos que hay que nombrarlo al revés ahora, un medio, un cuarto y un quinto, no hay más. Repito, un medio, un cuarto y un quinto. Entonces vamos a escribir eso aquí, un medio, un cuarto, un quinto. Entonces vamos a escribir aquí 1 sobre 2 más 1 sobre 2, 4 más 1 sobre 5. ¿Ya? Y esas serían las ecuaciones, entonces, o la primera parte relacionada con B1, ¿ya? 2, 4 y 5. Luego voy a ver con respecto a B1, pero para que me quede ordenadito, voy a escribir B1 al principio. Y como yo sé que solamente la diagonal principal es positiva y las otras son todas negativas, entonces coloco aquí menos B1 y estamos aquí en B2. Menos B1 es un medio. Porque la relación entre B2 y B1 es a través de esa resistencia de un medio. Entonces, 1 sobre 2, paréntesis, más y ahí me queda el B2, fin. Y me falta agregar B3, que yo sé que va a ser negativo. El método exige que esto sea negativo. B3 y le vamos a decir con qué nos relacionamos con B3, con un quinto. ¿No es cierto? Aquí está la resistencia, por lo tanto es un quinto la forma que debiese tener aquí. Un quinto, dije. Ahí sí. Ya. Y esto va a ser igual, estamos parados en B2, ¿no es cierto? Entonces va a ser igual a, si yo miro por cada una de las ramas, veo fuentes, entonces esos valores los anoto. En el primer caso aquí estoy mirando hacia B3, no hay fuente, no se escribe. Hacia abajo veo la fuente de 12, pero veo el positivo de la fuente de 12. ¿Ya? Entonces luego vamos a decir aquí ecuación, ahí, vamos a decir que es positivo, la fuente, estoy parado en B2. B2, la fuente, ¿no? Aquí veo el positivo, el 12 de la fuente, y dividido por la resistencia que hay en el camino, que en este caso es 4. Y luego miro hacia B1, para B2, miro hacia B1, veo el negativo de 15. Entonces vamos a escribir aquí menos 15, y eso va a ser dividido por 2, porque es la resistencia que hay en todo el camino, y no hay más.
Y ahí está planteada la segunda ecuación de nudos. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a traer la ecuación esta y la vamos a copiar acá. Y comparamos menos B1 por un medio, un quinto, un cuarto, un medio, un cuarto, un quinto, bien. Un quinto, bien. 15 medios más 4 cuartos. Perfecto. ¿Se fijan? Entonces hemos logrado obtener la ecuación del nuevo B2 muy rápidamente. Vamos a escribir entonces la ecuación del nuevo B3. Entonces vamos a hacer B3. Ayúdame, por favor. B3, estoy parado aquí. ¿Cuáles son las resistencias que llegan al nodo B3? La de un noveno, la de 3 más 6, Ya, 3 arriba. más 6, ya. Voy a escribir 3 más 6 por ahora, ya todavía después lo vamos a llevar a 9, ¿no? Para que nos sepamos bien cómo va la cosa. Más, La otra con el B2, un quinto. ya, un quinto, ok. 1/5, 1/5 y más Y la otra es un séptimo. 1/5. Perfecto. Y esto lo colocamos ahí, perfecto, un séptimo. Y ahora respecto de B1 y de B2, para que me quede ordenadito el sistema de ecuaciones al tiro, me voy a ir al extremo y voy a decir menos B1. Y aquí voy a decir que necesito una fracción. Entonces, menos B1, menos porque está fuera de la diagonal principal, por lo tanto tiene signo negativo, eh, menos B1 y la impedancia que comparten 1 con 3 es 6 más 3. Por 3 más 6. Cerramos ese paréntesis. Menos B2, paréntesis de, aquí en este caso, menos B2, entonces ecuación, esto es 15. Estoy en B3, con respecto a B2, es un quinto. Un quinto. Paréntesis más ahí. Paréntesis y este es signo. Ya, y ahí tendría la tercera ecuación y tendríamos que compararla con la que teníamos antes. Esto lo vamos a hacer aquí. Y veamos, comparemos con esta, tenemos un medio. ¿Qué pasa aquí? Ah, es que estoy comparando con la B2. Entonces nos llevamos a la tercera ecuación. Y aquí está la tercera. Menos un noveno, menos un noveno, menos B2 quinto, perfecto. Más B3, un noveno. Ay, que me equivoqué porque este es 3 más 6, menos mal. Un noveno, un quinto, un séptimo. Ay, me faltan estoy aquí en B3, me faltan las fuentes. Fíjense que por arriba, más 22, por aquí al centro no hay, y hacia abajo, más 20. Entonces vamos a tener dos términos, 1 y 2. Entonces vamos a tener este para B3, 22 novenos, 22 dividido por 3 más 6, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Eso funciona.
7 sobre 20. Y no hay otra forma. No es al revés, pues. ¿Cómo? 20 sobre 7. Ah, perdón. Sí, tienes razón. 20 sobre 7. Sí, vamos bien. Entonces, si comparamos 3 más 6, estaría el 9, un quinto, un noveno, un quinto, un séptimo, 22 novenos y más 20 séptimos. Fijan, y entonces hemos escrito de una sola vez el sistema de ecuaciones sin pasar, ni siquiera, fíjense que ni siquiera hemos definido las corrientes, ni los nombres de las corrientes, nada. ¿Ya? Simplemente teniendo un circuito, colocando las ecuaciones de nudo, de nombre a los nudos y eligiendo el nudo de referencia, podemos plantear el sistema de ecuaciones. Sin ningún problema. Esa es una regla que es una regla mnemotécnica para poder plantear las ecuaciones de nudo que es válida, porque lo que me interesa a mí es el planteamiento de las ecuaciones de nudo. Las ecuaciones de nudo tienen que estar bien planteadas. Si están mal planteadas, lo que se haga no va a resultar. Estamos, consultas, dudas, comentarios. Todo bien, por igual todo. Ya. Entonces, bueno, como ya tenemos el sistema de ecuaciones, al igual que en el caso anterior, podemos calcular el sistema de ecuaciones y todo lo demás. ¿Ya? Calculamos, resolvemos el sistema de ecuaciones, vamos a llegar a un valor como este. ¿Ya? Resolvemos el sistema de ecuaciones y una vez resuelto el sistema de ecuaciones y los valores, reemplazamos en las ecuaciones de las corrientes, como aquí, y vamos a conocer todas las corrientes de ramas con su número. ¿Ya? Entonces, es posible escribir esto, ¿ya? Sin necesidad de pasar por todo el otro análisis, pero el otro análisis es el que da el respaldo a lo que esto estamos haciendo que está bien. Muy bien. Voy a borrar eso para saber que solamente esto es lo que se nos queda. Muy bien. Entonces, fíjense un detalle. Bueno, no tenemos aquí. eh, Se fue aquí. Ya. Fíjense un detalle. Se le puede pedir que ustedes lo planteen. Yo perfectamente, como en este caso los nudos son muy, muy similares, todos tienen 3 ramas. Entonces yo podría, por ejemplo, sacar esta malla, este nudo, y ponerlo aquí, por ejemplo. Así que mi nodo de referencia sea este. Y para cambiar los nombres, esta lo voy a colocar aquí. B1 lo voy a llamar este nudo de abajo. B2 lo voy a llamar este nudo. Y B3 lo voy a llamar a ese nudo. Bien, es como si hubiese girado el circuito y coloco esos nombres. Entonces, por favor, planteen ustedes el sistema de ecuaciones, así como lo hicimos recién, muy rápidamente, con esa configuración. Eso lo pueden hacer usando el método que le acabo de enseñar muy rápidamente. Idealmente que sería bueno que lo hicieran de esa manera. Y después que me respondan una pequeña preguntita. Y la pregunta es, ¿las ecuaciones que vamos a obtener ahora del mismo circuito van a ser iguales o distintas al caso anterior?
Son diferentes. ¿Algún resultado, jóvenes? Son distintas, ¿no es cierto? Sí, ¿Y por qué resultarían ser distintas? porque como trasladamos el tierra a otra rama, digamos, eliminamos las conexiones que hay en esa rama. Claro, Entonces ahora exactamente, esa resistencia 7 voltaje 20 no lo considera. claro. Es exactamente. Entonces, pero lo importante es que podemos tener un sistema de ecuaciones, va a ser distinto del anterior, obviamente. Y al calcular los datos van a ser distintos, pero si calculamos el resto, por ejemplo, las corrientes de rama y todo lo que sigue a continuación, el resultado tiene que ser el mismo. ¿Ya? Eso es interesante porque en este caso, este circuito, por ejemplo, lo podremos resolver con el nodo de referencia aquí abajo donde está B1, como lo hicimos anteriormente, que está resuelto, o se puede trasladar el nodo de referencia aquí a ese costado, o bien al medio, o acá abajo, perdón, acá a la izquierda. Y fíjense que vamos a tener básicamente 4 ejercicios distintos, porque los datos son los números, van a ser distintos, pero finalmente el resultado va a ser exactamente el mismo. Mm. Muy bien. ¿Revisamos las ecuaciones o no es necesario? No sé por qué se me pierden los paréntesis aquí. Revisamos las ecuaciones para el caso del nudo aquí como está en el dibujo o no es necesario. Dígame usted. Por mí no hay problema. Si alguien no entendió, no sé, la verdad. Sí, están muy callados hoy día. Parece que estuvo demasiado bueno el 18. Bueno, sigamos avanzando entonces. Nos queda una última parte que es, hay que ver, quería hacer esto, lo que quería hacer, que es ver los circuitos con fuentes de corriente, es decir, aplicación del método nudo cuando tenemos circuitos con fuentes de corriente. Ya, entonces, ahora cuando el circuito tiene fuente de corriente, se va a generar una entrada cuyo valor corresponde al de la fuente de corriente, es decir, en una rama ya vamos a tener una corriente conocida. Ya, veamos un ejemplo. Aquí tenemos este circuito, en donde, igual que en el caso anterior, si hacemos el método paso a paso, las tres ecuaciones, perdón, los 4 nudos que hay en el circuito tienen las mismas características, todos tienen 3 ramas, por lo tanto cualquiera es buen candidato. Vamos a elegir este de abajo y entonces al resto le damos nombre de voltajes, B1, B2 y B3. Ahí están los nombres de los voltajes, B1, B2 y B3. Y podemos nuevamente plantear ahora las corrientes de rama, y aquí tenemos las corrientes de rama. De hecho, aquí esta partió hacia arriba, esta sube, esta sale, esta entra al nodo, etcétera, lo que ya hemos dicho. Y entonces ahora podemos plantear las ecuaciones de los nodos según Kirchhoff. Entonces, para eso, aquí tenemos las ecuaciones, o sea, perdón, el circuito, y entonces en el nodo 1, que sería este, sabemos que I1 e I2 entran, perdón, salen, I1 y I2 salen, y 3 entra, luego I3 igual a I1 más I2, I3 igual a I1 más I2. En el nodo B2 tenemos que I2 e I5 entran, e I4 sale, I2 más I5 igual 4, I2 más I5 igual 4. Y en el nodo 3 tenemos que I6 entra al nodo, I5 sale, e I1 entra al nodo. Entonces vamos a tener I1 más I6 igual a 5. I1 más I6 igual a I5. ¿Ya? Hasta ahí no hay ninguna novedad, ¿ya?, respecto del método tradicional. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora? En que aquí las corrientes I1, que sería esta corriente por esta rama, I1 vale 5 amperes. Recuerden que quien fija aquí el valor de la corriente de la rama es la fuente, ¿ya?, 5 amperes. Y lo mismo sucede aquí en I4. En el caso de I4, esta fuente de 3 amperes fija el valor de I4. Entonces, I1 e I4 ya los podemos reemplazar aquí. I1 e I4. Y por lo tanto,
hay dos ecuaciones, o dos relaciones entre las corrientes y los voltajes que no es necesario calcular. Y uno, ya lo sabemos, y dos, sabemos que es V1 menos V2 menos 16, porque 16 tira para el otro lado la corriente, dividido por 8, y 3, que va a ser 4 menos V1 dividido por 2, menos V1 más 4 dividido por 2, y 4, que ya lo conocemos, que vale 3, y 5 va a ser V3 menos V2 dividido por 10, V3 menos V2 dividido por 10, y 6 va a ser 18 menos V3 dividido por 6. 18 menos V3 dividido por 6. Y entonces, como ya conocemos todas las corrientes, fíjense que aquí no calculamos la relación de I1 ni la relación de I4 porque ya son conocidas las fuentes, los valores de las corrientes. Entonces, estos valores los reemplazamos en el sistema de ecuaciones, en estas ecuaciones de los nudos, bien ahí, y finalmente tenemos este que es nuestro sistema de ecuaciones del circuito correspondiente, y este es el que vamos a resolver. Y al resolverlo, esto está al revés, y al resolverlo, entonces podemos tener los valores de V1, de V2 y de V3, y con los valores de V1, de V2 y V3 reemplazados acá en estas ecuaciones, entonces tenemos las corrientes de rama, y conocidas las corrientes de rama, conocemos el circuito. ¿Ya? Y ahí tenemos todo hecho el método con las fuentes de corriente. Es decir, no hay ninguna diferencia, la única diferencia es que en vez de calcular las corrientes donde van las fuentes de corriente, colocamos el valor de la fuente de corriente. Y se acabó el problema. ¿Estamos? ¿Dudas? Bien, les voy a mostrar el mismo análisis. Aquí están los circuitos con fuente de corriente, el mismo ejercicio anterior, pero ahora vamos a usar el método. Es que aquí estaba la solución, perdón. Ahí estaba la solución. Pensé que esto estaba en la hoja anterior. Les voy a mostrar entonces el mismo método. Aquí está el circuito, pero digamos, les voy a mostrar la regla mnemotécnica para aplicar ahora en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a salir de aquí. Aquí estoy. Entonces, voy a ampliar esto un poquito más. Ahí, para que lo veamos. Y vamos entonces a insertar las ecuaciones. Entonces, vamos a escribir aquí la primera cosa. Entonces, le vamos a decir que es en 18. Ya, entonces decimos B1. Entonces digo yo, todas las ramas que acceden a B1, pero que no tienen fuentes de corriente, cuidado con ello, que no tienen fuente de corriente. En este caso, esta rama y esa rama. La de arriba no, porque tiene una fuente de corriente, por lo tanto no la consideramos. Entonces vamos a decir 1/2 más 1/8. Vamos a colocar aquí. Ecuación. Entonces vamos a tener 2. Aquí. Entonces vamos a tener 1 dividido por 2 más sobre 8. ¿Ok? Entonces, lo mismo que hicimos en el caso anterior, solo que la rama donde están las fuentes de corriente no las vamos a considerar. Menos B2, decía el método después, y toda la relación que existe entre B1 y B2. Si entre B1 y B2 hay una fuente de corriente, aquí va a ser 0. Entonces aquí hay 1/8, porque esa es la relación que existe entre ellos. ¿No es cierto? 1/8. Entonces 1 sobre 8, que es solamente la conductancia de la y menos B3, fíjense que entre B1 y B3 hay una fuente de corriente, luego este va a ser 0. Igual, entonces, y ahora miro las fuentes, fíjense, eso es lo que decíamos. Miro la fuente, B1 hacia abajo, veo una fuente de más 4,
Entonces colocamos aquí más 4. El valor de la fuente dividido por 2, que es el valor de la resistencia en toda la rama, ¿no es cierto? Luego, si miro por este lado, veo la fuente de 16 y veo el lado positivo de la fuente 16. ¿Qué dice aquí? Dejen pausa algo. Disculpen. Ya, ahí estaba. Entonces, lo que necesitaban hacer aquí era esto. Ya, 4,5 dijimos. Y estábamos viendo esta. Entonces, veo el positivo de la fuente 16, 16 sobre 8, porque esa es la 16 sobre 8. Ya, y me falta ahora en la rama superior. Fíjense que en la rama superior ahora veo la fuente de corriente. Al mirar por aquí veo la fuente de corriente, pero al mirar por aquí lo que le veo es la cola a la fuente de corriente. Fíjense que aquí hay una flecha, le veo la cola a la flecha. Entonces, aquí le digo que esto, cuando veo la punta de la flecha positivo, cuando veo la cola de la flecha negativa, menos 5. Y esa entonces es la ecuación del primer nudo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a traer la primera ecuación. Copiamos y pegamos. Vamos a pegar ahí. Fíjense que se parecen harto. No deberían parecerse, deberían ser iguales. Veamos, B1, un medio y un octavo, muy bien, menos B2, un octavo, menos B3, 0, 4 medios, 16 octavos y menos 5. Vean, es la misma cosa. Veamos qué pasa con el nodo B2. Entonces vamos a insertar una ecuación para el nodo B2. Entonces podemos decir aquí B2, factor de, no, chiquito, 24, 18. B2 entonces, B2, fíjense que tiene esta rama y esta por una fuente de corriente, por lo tanto querían ser, querían esas dos ramas. Entonces, dejo, ¿por qué? Esto es inverso. Porque se me salió de la ecuación. Entonces eso, ya, entonces B2, si me paro en B2, tengo 1 sobre 8 y 1 sobre 10. 1 sobre 8 más 1 sobre 10, porque esta otra rama va por la fuente corriente, y esa dijimos que no la consideramos. Y me voy aquí al principio, yo sé que B1 es negativo, menos B1, con la relación entre B2 y B1 es un octavo. Entonces, un octavo, cerramos paréntesis, más B2, y me quedaría menos B3, menos entre B2 y B3, un décimo. Un décimo. Igual a las fuentes. Entonces veamos aquí. Estoy parado en B2, miro hacia B1, veo el signo negativo de la fuente de 16. Entonces voy a tener eso, el signo negativo de la fuente de 16 sobre 8, porque es toda la resistencia que hay en el camino. Miro hacia abajo de fuente, baja pendiente, miro hacia el nodo B3, no hay fuente, no hay nada. Entonces me queda esto. Miro hacia abajo y veo que la fuente, le veo la cola de la flecha de la fuente, luego va a ser negativo, menos 3. Y ahí tendría es la segunda ecuación. Veamos si es cierto. Entonces nos devolvemos y copiamos la segunda ecuación.
Ahí sería la segunda ecuación. Y si nos fijamos, menos un octavo, un décimo, menos un décimo, menos 16 octavos, menos 3. Perfecto. Ya, entonces, ese es el método para plantear el sistema de ecuaciones y muy rápidamente, sin necesidad de escribir las corrientes de rama en este caso, pero cuando tenemos fuente de corriente. Planteen ustedes, por favor, el nodo B3, la ecuación del nodo B3. Bien, ¿algún resultado? En, en B1 quedaría por cero. En B1 quedaría por 0, exactamente. Entonces vamos a escribir aquí B3, vamos a partir con B3, porque vamos a partir con B1. Otra vez estoy escribiendo grande. Vamos a colocar aquí 2, 18. Entonces vamos a partir aquí con, sabemos que si parto con B1, menos B1, ¿no es cierto? Estoy en B3, claro, B1 es con 0 porque la relación entre B3 y B1 es a través de la rama de arriba y como tiene fuente de corriente, entonces es 0, menos B2, perdón, la relación con B2 es a través de la del décimo, entonces con la del décimo, que va ahí, 1 sobre 10, ahí, y más 3, entonces, y en B3 tengo, esa no va a ser 2, tengo una y tengo 2. Entonces, tengo un décimo, 1 sobre 10, más 1 sobre 6. Y no va la otra porque va a una fuente de corriente. Igual entonces, aquí, fuentes. Tenemos, fíjense, tengo el positivo
de la fuente de 5, entonces vamos a escribir más 5 aquí, 5 directamente, y me encuentro con el positivo de la fuente de 18, entonces va a ser positivo de la fuente de 18 más entonces 18 sobre 6. Ahí tengo entonces la ecuación de la rama 3 y veamos si es así. Aquí tengo la ecuación de la rama 3, copiar, que sacamos con el método más carretero, digamos. Lo pegamos aquí y comparamos. B1 con 0, B2 un décimo, B3 6 y 10, 16, 5, 18 sobre 6. Estamos impecables. ¿Se fijan? Entonces, puedo plantear el sistema de ecuaciones, aun cuando tenga fuentes de corriente en el circuito, con el método práctico, con el método mnemotécnico de hacerlo más rápido. ¿Ya? O bien, si no me siento seguro, voy al método tradicional, al más largo, y obtengo el sistema de ecuaciones exactamente lo mismo. Aquí está mostrado. ¿Ya? Válido para el caso de que los circuitos tengan solamente fuentes de voltaje, o bien cuando tengamos fuentes de voltaje y fuentes de corriente. ¿Consultas hasta ahí? Entonces tenemos el sistema de ecuaciones, hemos planteado el sistema de ecuaciones y cuestión de resolverlo. Y aquí se había resuelto, ¿no? Sí, aquí está resuelto. Aquí está B1, B2 y B3. Y con ello ya conocemos el circuito. Lo que me interesaba en esta imagen era mostrarles entonces qué se puede llegar exactamente a lo mismo. El último concepto que nos queda por conocer es el concepto del supernudo, eh, que lo tienen ahora estos circuitos cuando trabajamos con el método de nudo. El supernudo se obedece al caso en que, como este que está aquí planteado, por ejemplo, perdón, tengo que verlo de esa manera. Aquí en donde, olvídense de C6 por ahora, en donde fíjense, tengo aquí un nudo y aquí tengo otro nudo, y entre los dos nudos solamente hay una fuente de voltaje, no hay una resistencia. Entonces, supongamos que a este nudo se le llame B1, a este nudo de la derecha se le llame B2. Entonces, yo quisiera plantear la ecuación de esta rama, ¿ya? Que le vamos a llamar I6. O sea, quiero calcular la relación entre I6 y los voltajes B1 y B2. Entonces, yo digo que I6 va a ser, este es B2, ¿no es cierto? Más B2 más 12 menos B1 y dividido por, y resulta que aquí no hay resistencia. Que inicialmente yo tengo que dividir por la resistencia que hay en el recorrido y aquí no hay resistencia. Entonces tendría que ser dividido por cero y al ser dividido por cero, esto se hace, digamos, no se puede calcular. Se hace indeterminado, por lo tanto no se puede calcular. Entonces, para evitar un problema de ese estilo, lo que se hace con el supernudo es que simplemente se elimina, bueno, aquí obviamente ya sabemos que colocamos digamos, la conexión a tierra, podemos colocar los nombres de todas las otras variables o corrientes de rama y le colocamos nombre a los voltajes, a los nudos con los voltajes. Y aquí sabemos que la relación entre B2, B1 y B2 es que B1 menos B2 es igual a los 12 volts. ¿Ya? Eso es lo que podemos saber, que B1 menos B2 es igual a 12. Y, y ahora entonces lo que tenemos que hacer es buscar la forma de poder resolver el circuito con el método. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a eliminar la fuente
¿ya? Cortocircuitamos entonces el lugar donde estaba la fuente y planteamos ley de corrientes de Kirchhoff, ahora, en este caso en el supernudo. Fíjense que ahora el supernudo es todo esto. Tanto B1 como B2 forman parte del mismo nodo. Todo esto es un solo nodo. Cuando sacamos la fuente, todo eso es un solo nodo. Y entonces podemos decir que a este que es el único nodo, entra y 1, sale y 2, sale y 4, sale y 5, entra y 3, sale y 3, y por este lado sale y 6, y por este otro lado entra y 6, al mismo nodo. ¿Ya? Entonces podemos plantear la siguiente forma. ¿Ya? Y 1 que entra, menos y 2 que sale, menos y 3 que sale, que sería este, más este y 3 que entra, menos este y 4 que sale, menos este y 5 que sale, menos este y 6 que sale, estaría saliendo por aquí, aunque salga por el mismo nodo, hacia el mismo nodo, más, perdón, y más y 6 que estaría entrando de nuevo al mismo nodo. ¿Se fijan? Entonces, ahí tengo todas las corrientes definidas. Y como aquí tengo y 3 positivos y 3 negativos, los elimino. Aquí lo mismo con y 6 positivos y 6 negativos, se eliminan porque van a ser las mismas corrientes, ¿no es cierto? Y nos queda entonces y1 menos y2, menos y4 menos y5, igual a 0. En donde yo sé cuánto vale I1 en este caso, que es 6 amperes, y sé cuánto vale I5, que son 4. Entonces me quedaría que 6 menos I2 menos I4 menos 4 igual a 0. O lo que se puede decir en otras palabras, que I4 más I2, o I2 más I4, igual a 6 menos 4, 2. Pero resulta que tengo una sola ecuación. Y entonces, de aquí podemos decir de que I2, este I2 es B1 dividido por 4, y podemos decir que I4 es B2 dividido por 2, ¿no es cierto? Con lo cual voy a tener esta ecuación, en donde nuevamente vuelvo a tener dos incógnitas y una sola ecuación. Entonces, la otra ecuación la sacamos de lo que habíamos guardado antes, que es la relación en el supernudo, ¿ya? En el mismo nudo, B1 menos B2 igual a 12. Y entonces ya puedo tener las dos ecuaciones y las dos incógnitas para poder resolver este problema. Se resuelve el valor de B1 y de B2 y tenemos el cálculo de las corrientes. Y con el cálculo de las corrientes ya conocemos el resto del circuito. Ese es el supernudo. Consultas, comentarios. Bueno, con esto entonces terminamos el método de nudos. Y aquí hay un par de ejercicios, ¿sí? Son dos, que ustedes los pueden resolver. Algunos detalles de estos ejercicios. Ambos son circuitos planos, por lo tanto se pueden resolver tanto con el método de mallas como con el método de nudo. Indistinto el método que yo ocupe para resolver estos dos ejercicios. A menos que me digan, use el método que me están diciendo, usando el método de nudo, usando el método de nudo. Lo segundo, que perdón, para el primer caso, para el primer ejercicio, tenemos aquí uno, dos nudos, tres nudos, cuatro nudos. Y de los cuatro nudos, este tiene tres accesos, tres accesos, tres accesos. Todos tienen la misma posibilidad de ser nudos de referencia. Entonces, la sugerencia que yo les puedo hacer es que ocupen cada una de los nudos como nudo de referencia. Y van a tener cuatro ejercicios para resolver, ¿ya? Porque hay cuatro nudos distintos.
En el segundo caso lo mismo, solo que aquí hay un mejor candidato, que es el nodo central. Mm. El nodo central es mejor candidato, ¿por qué? Porque es mejor candidato porque reúne cuatro ramas, se fijan, cuatro ramas, y las otras se reducen a tres. Pero eso no debiese ser problema, porque si yo sigo en estricto rigor el método, este nodo es el que tendría que elegirlo como de referencia, el nodo central. Sin embargo, puedo saltarme esa parte de la definición mm, eh, del método y ocupar, por ejemplo, cualquiera de los otros nodos. Este de aquí, ah, o el de arriba, o el de la derecha, o el de abajo, cualquiera. Mm. Voy a tener un poquito más de trabajo porque aquí hay cuatro ramas, ¿no? Pero es lo mismo. Mm. Al igual que en el ejercicio anterior, bueno, decíamos, podemos también colocar nodos de referencia en cualquier parte. Vamos a tener en rigor 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 5 nodos de referencia. Ya. Perdón, hay cinco nudos que podrían ser nodos de referencia y entonces podemos resolver el ejercicio de distintas maneras. 5 veces de distintas maneras. ¿Dudas, consultas? Profe, entonces en ese el último que mencionó ahí, igual hay que poner como B1, B2, B3, B4 y el último, Claro, la Tierra. claro. Ah, Aquí la sugerencia es que la Tierra se haga en el medio ya. y voy a Ah, y el colocar otro, B1, B2, B3, B4. ya, ya se me entiende. ¿Ya? Gracias. Y van a tener una relación ahí ojo, con las fuentes de corriente. ¿Ya? Y el mismo ejercicio lo pueden resolver después usando método de mallas, ¿no? Mallas con fuentes de corriente. Entonces recuerden que tendrían que evitar esta malla y esta también evitar esta rama. Y ahí tenemos toda la materia para la prueba. Yo tengo una guía que se las voy a subir a la plataforma, no, se las voy a enviar al correo, para que tengan ejercicios para resolver para la prueba. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Para cuándo quería fijar la prueba entonces? La próxima semana. Lo Ah, teníamos por hoy día, lo trazamos una semana, no hay problema. ya, muchas gracias. Si quieren, resolvemos algún ejercicio en este rato que nos queda. O si prefieren, hacemos una pequeña clase de ejercicio el día viernes. El único inconveniente para ustedes es que esa clase de ejercicio yo debiese hacerla de 2:30 hasta las 3:30, 4 más tardar, porque después tengo que salir un rato de Temuco. Entonces, no podría hacerlo a las 10 para las 5 hasta las 7 que tendríamos nuestro horario usando los horarios del laboratorio, me refiero. Entonces la idea sería hacerlo junto con el otro curso desde las 2:30 hasta las 4 más tardar. Y ahí hago los ejercicios, aclaro algunas dudas y estaríamos para la prueba. O si ustedes gustan, inventamos un par de ejercicios y los hacemos aquí en un rato, como ustedes quieran.
Tengo el chat. Ya. Matías quiere que sea ahora. Perfecto. Ya. Vamos a inventar un ejercicio. Denme un segundito. Me voy a salir de aquí y vamos a hacer esto mismo. Vamos a inventar aquí un ejercicio. Entonces, copiamos y pegamos. Y vamos a inventar un ejercicio. Entonces, voy a... ¿Qué tengo? Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a pegar aquí a este. Le vamos a cambiar los valores porque esto es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar los valores. Mm, Entonces, ya. Y lo que podemos hacer es que le podemos pegar aquí. Asistencia, le vamos a agregar aquí. Ya. Vamos a agregar asistencia ahí nomás. Ya, y entonces vamos a poner aquí esta, dos, esta, cuatro, cinco, seis, ocho, 10, 12, 14, 16, 16, 16. Ya, y no. Sí, Eric, no te preocupes, la voy a subir ahora. En cuanto la terminemos, más tardecito la subo. Entonces, a este le vamos a dar aquí, pongamos 7, ya hace igual, y a este le vamos a colocar unos 5 amperes. Y a este le vamos a dar entonces unos eh, ¿cuántos? 12 volts, no, 13, son los pares, 13, 10, 15, y a este le vamos a dar 19. 19. Bueno, queda muy bonito. Listo.
2, 7, 4, todos tienen valor, todos tienen valor, todos tienen valor. Ya. Ok, entonces copiamos y pegamos aquí. Ya, entonces, planteen ustedes, y solo planteen el sistema de ecuaciones de malla y el sistema de ecuaciones de nudos. Ya, el sistema de ecuaciones de malla y el sistema de ecuaciones de nudos. Este no es que sea 16 elevado a 1 y 19 elevado a 3, sino que es 16 ohm y 19 volt. Ya planteen ustedes eso y lo revisamos enseguida. Yo también lo voy a hacer, así que ¿cuántas mallas tendríamos acá? Matías me dice que son 4. 1, 2, 3, 4. Perfecto, Matías, 4. Ya, y le vamos a dar entonces, voy a escribir, para que tengamos una uniformidad nomás, ¿no? En rojo, 18. A ese le vamos a llamar I1. Este le voy a llamar I2. Este le voy a llamar 3. Este le voy a llamar 4. 2, 3 y 4. ¿Ya? Y asumamos que todos van en sentido horario. Entonces, el sistema de ecuaciones de Maya, ¿cuál sería? Bueno, y vamos a colocar ecuaciones de Maya. Y acá vamos a tener el sistema de ecuaciones de Maya. Ya, ¿y cuántos nudos tendríamos? Nudos relevantes me refiero, ¿cierto? 4. 4 igual, perfecto. Perfecto. Entonces planteen ustedes primero las ecuaciones de Maya, las revisamos y luego planteamos las ecuaciones de nuevo. Me comentan cuando estén listos, por favor.
y 1 igual 7, exactamente. Así es, Nicolás, y 1 igual 7. Ya, vamos a ver las ecuaciones de Maya. Entonces, partamos. Insertar, entonces, una ecuación. Veamos, la corriente de malla 1 es igual a los 7 amperes porque aquí hay una fuente de corriente.
Entonces vamos a escribir aquí que I1 es igual a 7. Perfecto, tenemos la primera. Bajar en 18. Ya, la segunda corriente de malla. Entonces insertamos una. Ok, vamos a bajar de 18. Ya, la segunda. Entonces, la segunda es esta de abajo. Aquí no hay problema. Entonces vamos a tener aquí 0 veces I1. Recuerden que I1 no tiene, o I1 por 0, si ustedes quieren. I1 por 0. Para que nos quede ordenadito el sistema de ecuaciones. Porque no hay ninguna relación con la malla 2, no tiene relación con la malla 1, 0. Entonces, más 2, vamos a sumar todo lo de 2, tenemos 10, más 12, no hay más, 22, menos, con I3, 12 y 3, I3 por 12, y con I4 no tenemos relación. Entonces, más 4 por 0. Y eso va a ser igual a la fuente que tengamos aquí. Entonces, menos 13. Y el otro lado sin igual positivo, 13. Y 2. Y no tenemos nada. Esa sería la malla 2. La malla 3. Vamos a insertar una ecuación para la malla 3. La malla 3, entonces esto lo dejamos en 18. Ahí, ok. La malla 3 nos quedaría, la malla 3 tenemos I1, relación con I1, entonces menos, ¿cuánto es? Esta es la malla 3, 6 es común con I1, entonces 6, esta es la malla 3, luego menos I2, conexión con I2 es 12, 12 pero aquí tenemos un detalle con la malla 3. Tenemos aquí la fuente corriente. Entonces, lo que tenemos que plantear aquí es supermalla, por aquí. Entonces, vamos a colocar aquí una supermalla. Aquí, no, por aquí, una supermalla que tendría que ser por aquí, por aquí, por ahí y por ahí. Esta sería entonces nuestra supermalla. Y le vamos a colocar un colorcito naranjo. Y le vamos a quitar el relleno. Esa sería la supermalla entonces. Y si es así, nos sirve esto, 6 con I1, ¿no es cierto? Nos sirve, bueno, de aquí para acá, 6 I1. Aquí quede claro. Ya, vamos a partir por este rincón, por aquí, por este nodo, entonces me quedo 6 y 1 y 3 menos 1. Entonces 6 y 3 menos 1, ¿no es cierto? 15, coloquemos el tiro todo, más 15, pasamos de largo, más 8 y 4, menos I1, menos I1, 4, seguimos por acá con más 16, más 16 y 4, más 16 y 4,
Ya, más 16 y 4, más 19, más 19, seguimos por aquí, más 12, esto sería y 3 menos y 2, y 3 menos y 2. Y llegamos al punto inicial. Entramos por acá. Entonces, vamos a ordenar esta ecuación. Inicio, no, insertar. Entonces, una ecuación. Y esto lo ordenamos. Y esta va a ser de 18. Ya, entonces, menos I1 menos I1 y veamos, ¿qué tenemos con I1? Tenemos aquí 6, 8 más 8, 6 más 8 con I1. Y tengo más conmigo. Entonces, después tenemos con I2. Estamos en la mano. Con I2, con I2, ¿y qué me falta? En paréntesis, igual 0. Paréntesis, igual 0. Con I2 tenemos menos 12 y 2. Menos 12 y 2. Menos 12 y 2. Con I3 tenemos 6 más I3. 6 y 3 y 3 y 3 y 3 más 12. Y con I4 tenemos más I4, tenemos I4 factor de 4 de 4, 4, 8 más 16 y no hay más. Igual entonces fuentes menos 15 menos 19 y no habría más. Si no nos hemos equivocado, eso debería ser, ¿no es cierto? Veamos si es cierto. Menos 1, 6 y 8, ok. Y 2, con I2 sí tengo 12. Perfecto, estoy aquí. Con I3 tengo 6 y 12. Perfecto. Con I4 tengo 8 y 16. 8 y 16. 8 y 16, muy bien. Y las fuentes, me querían menos 15, menos 19 y no hay más. Ya, ahí estamos. Eso sería entonces, eso sería la segunda ecuación de, me quedan un poco fuera de aquí, vamos a bajar aquí por ahora, ¿no? Esa sería la ecuación de la malla, de la supermalla, que es 3 y la de 4, esa es la supermalla. Y me falta entonces 1, 2, 3, 4, que con 3 ecuaciones. Tengo aquí, me falta la ecuación de aquí. 1, 2, 3, 4, tengo 1, 2, 3, me falta la ecuación de aquí en el medio. Y la ecuación del medio, entonces insertamos aquí. Entonces insertamos aquí. Y voy a tener aquí que la corriente I3 menos la corriente I4 es igual a 5. Entonces, I3 menos I4 igual a 5. Entonces, de ahí, entonces, decimos que sea 18. Ahora, como I1 vale 7,
las vamos a eliminar todo lo que es igual. Aquí no desaparece. Entonces, aquí no importa, porque esto toma el valor 0. Entonces tengo mi dot. Ok. Este sería mi segunda ecuación. Y para estos efectos, entonces tengo que colocarle aquí para que aparezca el I2 también. I2 por 0. Aquí voy a hacer eso, I2 por 0. Ya, igual 5, perfecto. Y tengo una 2. Y esta ecuación entonces sería el I1 vale 7, 8 y 6, 14. 14 por 7, ¿no es cierto? Tendría aquí. No, porque hay que prenderla. Ahí. Ah, entonces sería 14 por 7. 98. Voy a tener 98 aquí y este pasamos para allá para el otro lado, siguen igual con mm, menos más 98, menos 15 y menos 19. Me va a quedar entonces 64 este lado, sí, 64. Entonces me quedaría menos 12. Esto dijimos que es 64 positivo, ¿no es cierto? Eso es lo que nos da el cálculo, 64 positivo. Entonces esto todavía desaparece. Entonces vamos a tener menos 12 por I2 o menos I2 por 12. Para que esté todo ordenadito. Más I3 por 6 más 12. 6 y 2 son 8. 18. Y 8. 14. Y eso sería la tercera ecuación. Si ustedes se fijan, tenemos entonces 4 mallas. Como dijimos que teníamos una fuente de corriente en una rama externa, entonces se reduce a 3 mallas y aquí están las 3 ecuaciones. Y uno ya lo conocemos, entonces nos falta calcular I2, I3 e I4. Y ahí está el sistema de ecuaciones para las dos. Y estarían las ecuaciones de malla listas para ser calculadas. A eso debiesen haber llegado. Si yo no me he equivocado, a eso debiésemos haber llegado. Sí, no sé si llegaron a eso. Matías que tenía ahí las ecuaciones listas. Ya, y vamos a plantear ahora el sistema de ecuaciones de nudo. ¿Cuál nudo será el más conveniente de usar para referencia? El que está abajo, Ya, cualquiera. Ya, usemos el de abajo, no hay problema, usamos el de abajo. Ya, y entonces al otro le vamos a dar, le vamos a insertar aquí, le vamos a dar nombre de B1. Le vamos a colocar en rojo. B1. Ya, B1 entonces, B1, B2. Ya, entonces,
Este le vamos a llamar B1. Este le vamos a llamar B2. El medio B2 y este otro B3. B3, ok. Entonces, insertamos una ecuación. Vamos a hacer 18. Vamos a hacer un migrante. Y entonces, B1. Nos vamos con B1. Entonces, B1. Todos los que acceden a B1, a ver cuántos tenemos que acceder. Este accede a B1, 2, 3, 4, pero este 4 tiene fuente corriente, así que somos 3, ¿no? 1, 2 y 3. Es decir, vamos a tener un décimo, 1 sobre 10, más 1 sobre 12, más, que es este? 1 sobre 6. Menos B2, B1 con B2, tengo 6 solamente. 1 sobre 6. Y con B3 tengo el camino por este lado, pero como va la fuente corriente, 0. Entonces, menos B3 con 0. Fuentes, miramos de aquí para abajo, positivo, más 13, entonces, ecuación ahí. Y nos encontramos con signo positivo, 13 sobre 10, que es la rama, ¿no es cierto? Por esta rama no tenemos fuentes, por esta rama tenemos la fuente de 15, positivo de la fuente de 15. Entonces, 15 sobre 6, con signo, ¿sí? Más 15 sobre 6, y por esta arriba tenemos la cola de la flecha, menos 7. Y tendríamos la primera cosa. B1, B2, B3, B1, B2, B3, sí, no hay más. Ok, ahí tendríamos entonces la primera ecuación del nodo 1. ¿Estamos viendo alguna duda, alguna consulta hasta ahí? La ecuación del nodo 2 entonces sería, aquí tendríamos que dejarlo en 18. Del nodo 2. Entonces vamos a escribir menos de 1. El nodo 2 con el nodo 1 tenemos un sexto. Tenemos un sexto. Más 2, estamos en el nodo de 2. ¿Cuál le llega? Este y el de abajo. Pero el de abajo lleva una fuente corriente, así que no lo consideramos. Por lo tanto, vamos a tener 2, no, 6 y 8. Ecuación 1 y otro término. Entonces vamos a tener 1 sobre 6 más 1 sobre 8. 1 sobre 6 y 1 sobre 8, no hay más. Menos con B3, relación con B3, sí, 8. Entonces, la relación con B3 se da la resistencia de 8, 1 sobre 8. Sobre 8. Fuentes. Fuentes tengo menos 15, 1.
aquí no tengo fuente, aquí tengo la cola de la flecha. Entonces, menos, y esto tiene que ser división, entonces, menos 15 sobre 6, menos 15 sobre 6 y menos 5. Y menos 5. Ahí tendríamos entonces la ecuación del nodo 2. Y la ecuación del nodo 3, nos paramos acá, tenemos 1, 2, 3, pero la de arriba no va. Entonces vamos a insertar aquí un símbolo, que es una ecuación. Entonces menos B1, pero tengo que decirle que esto sea 18, ¿no? Menos B1, entonces B3 respecto de B1, 0. Y debe coincidir con la ecuación de 1, la ecuación del nodo 1 respecto a B3. Ese 0 con ese 0. Ya, ok. Menos B2, esto es para el B2, B3 está relacionado con B2 a través de la resistencia de 8. Entonces, 1 sobre 8 más B3, dijimos, B3 llega a 8 y 16, pero lo llega. Entonces, 8 y 16. Entonces va a ser 1 sobre 8 más 1 sobre 16. Y las fuentes, tenemos aquí no tengo fuente, aquí tengo 19, aquí tengo la fuente de corriente. Entonces tengo aquí 10 positivo 19 sobre 16, 19 sobre 16, y voy a tener positivo porque veo la punta de la flecha de la fuente de 7. Y ahí estaría aplicado el sistema de ecuaciones de nudo, considerando entonces que el nudo de referencia es el de abajo. ¿Dudas, consultas, comentarios? Todo claro con mi parte. Ya. Entonces, fíjense que tenemos los dos sistemas de ecuaciones, pues cosa de resolverlo. Y definir los nombres y las direcciones de las corrientes de malla. Perdón, de las corrientes de rama. Y hay dos conocidas, la de 7 amperes y la de 5 amperes. Esas son dos corrientes de malla, de rama, perdón. De rama, que ya son conocidas, y habría que conocer las otras. ¿Ya? Recuerden que haciendo la relación corriente de rama, corriente de malla, tengo el valor de la corriente de rama, y con eso ya tengo calculado todos los parámetros del circuito. Y lo mismo aquí, calculando los voltajes B1, B2 y B3, puedo conocer entonces aquí eh, los voltajes en cada uno de los nodos y la relación entre el voltaje y la corriente en la rama correspondiente. Eso habría que calcular. ¿Ya? Y en definitiva la corriente de rama que nombremos acá tiene que ser del mismo valor de la corriente de rama obtenida por el sistema de ecuaciones de masa. De todas maneras, voy a hacer una clase de ejercicios el viernes, como les dije, a las 2:30. Les voy a enviar la dirección también por si se quieren conectar. Profe, esa clase igual se va a grabar, ¿cierto? Sí, sí, igual. Perfecto. Sí, igual la voy a grabar. No hay Profe, problema. Dígame. al final la prueba ha quedado para el otro miércoles, ¿no es cierto? Sí, para el otro miércoles. Ah, ya. Así es. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda? Si no, lo dejamos hasta aquí por hoy día, de revisar bien este ejercicio
¿Qué está pasando? Bien, nos vemos entonces la próxima semana, jóvenes. Yo, profe, que esté muy bien. Listo, que estén bien. Chao, Ya, profe, profe, que que esté esté bien. bien. Chao, chao.